Quizás uno de los aspectos los que menos cuidado se tiene a la hora de practicar swing es sobre la posición de la columna. Tanto para el novato, la posición de la columna de la persona que recién empieza, como la posición de la columna de un alumno avanzado que está buscando solicitar más carga o que le está buscando realizar más volumen en sus repeticiones. El novato va a sufrir un déficit por una cuestión técnica, por una cuestión de que no sabe por ahí todavía controlar su cuerpo, y el avanzado va a presentar un déficit quizás por la carga o por la cantidad de repeticiones. Para entender cómo tiene que ir la espalda tenemos que entender básicamente cómo contempla el cuerpo, la forma que tiene la columna, la forma fisiológica que se presenta en la columna y que es la que tenemos que tratar dentro de lo posible de cuidar cuando practicamos. La columna de por sí ya posee unas curvas naturales, como podemos ver acá, posee unas curvas naturales que tienen determinada función y que hay que tratar de mantenerlas. Nosotros sabemos que en la zona baja vamos a tener una curva o lordosis lumbar natural, sabemos que en la zona media vamos a tener una sifosis torácica, otra curva, y que en la zona alta vamos a tener una curva cervical o lordosis cervical. Antes de ponernos a realizar swing con carga, tenemos que tratar de chequear que tanto nosotros como el alumno pueda mantener básicamente una línea. Si bien esto sería el ideal fisiológico, lo que estamos mostrando acá, tratamos de aproximarnos. Tendrá que poder construir una línea entre la zona sacra, la zona torácica y la zona del cráneo también. Al tiempo que se mantienen estas tres alineaciones, vemos que se van a presentar la curva de la zona cervical y la curva de la zona lumbar. Esto que mostramos acá es un ideal, uno puede chequearlo en una pared, a ver si puede mantener esa alineación y puede mantener esas curvas. Vamos a notar que la gran mayoría de la población no va a poder mantener alineada la zona del cráneo, lo va a tener quizás echado muy hacia adelante, pero mientras no sea una postura patológica, mientras no sea que se está alejando 20 centímetros o que no puede marcar ninguna de estas curvas, va a entrar en el plano de la mayoría de los practicantes. Lo que sí recomiendo antes de empezar con el swing, que es totalmente arriesgado e irresponsable, poner a una persona con carga sin que siquiera esta persona se pueda acercar a un mínimo ideal fisiológico, o sea, que no tenga curva lumbar o que tenga una exageración de la sifosis torácica o que tenga la cabeza totalmente adelante. En estos casos recomiendo antes de la práctica del kettlebell o de cualquier otro tipo de práctica, algún tipo de rehabilitación postural, algún tipo de entrenamiento funcional específico para rehabilitar este tipo de desórdenes. Con esto en mente, cuando empezamos a hacer swing, nosotros hemos definido que tenemos diferentes swings, ya sean de rodilla, ya sean de cadera. Lo que tenemos que saber es que el movimiento se produce en la articulación de la cadera. Esto nos va a dar, es decir, tenemos una figura de nuestra columna, ¿sí? Cuando practiquemos el swing lo vamos a hacer sobre este punto, aproximadamente donde está la cadera, y el movimiento de flexión-extensión se va a producir desde la cadera, ¿sí? Aquí se ve mejor, sin que la columna genere ningún tipo de compensación cuando se realice este movimiento y que tratando dentro de lo posible que no se pierdan las curvas principales. Lo que vamos a notar es que la primera curva que se va a perder es la curva de la zona cervical. Es algo muy común ver esos swings ejecutados con movimientos exagerados de cabeza. Todo esto afecta negativamente en el orden del resto de la columna, en el orden de nuestro core, de nuestro núcleo y en el orden coordinativo. Quizás la mejor propuesta que puedo dar es, antes de comenzar a trabajar el swing, tratar de hacer swing sin kettlebell o sin peso, con un bastón, ayudarlo con un bastón en la espalda del compañero o del alumno, para que éste pueda aprender la coordinación y el movimiento de flexión y extensión de cadera antes de ejecutar carga. También se puede hacer lo mismo con la figura del peso muerto y con la figura del swing, que es a lo que nos estamos refiriendo.
trabajar con un bastón hasta que la persona contemple y pueda manejar de manera eficaz y eficiente este movimiento de flexión-extensión de la cadera sin que se produzcan grandes movilizaciones en la zona de la columna vertebral. Siempre nos vamos a acordar que necesitamos el sacro y la zona dorsal y la zona del cráneo en una línea definida o jugando dentro de ese rango. Sobre todo en la zona alta va a pasar que muy pocas personas van a poder mantener esta alineación, y al mismo tiempo que tratamos de mantener sobre todo la curva de la zona lumbar, que es donde va a caer la mayor parte de la carga, la curva de la zona dorsal y la curva de la zona cervical. Repito, si se precisa algún tipo de ejercicio específico para un reordenamiento postural, que así sea, ¿sí? Por eso este tipo de correcciones quizás son difíciles de aplicar en clases masivas, y ahí, bueno, es donde el coach o el profesor de turno va a tener que decidir si enseñar este tipo de técnicas de manera aislada o tener que simplificar lo que se está enseñando.